Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Bello, soy una autora uruguaya que con mucho gusto estoy participando en la Feria del Libro de Guadalajara. Vengo a presentar este libro que se llama El resto del mundo rima, editado por Penguin Random House Uruguay, que tuvo un recorrido bastante largo desde entonces, porque participó en el mecanismo Mapa de Lenguas, un mecanismo que permite que autores de diferentes nacionalidades publiquen sus libros en todos los países de habla hispana. Por lo tanto, es la primera vez que tengo la oportunidad de que un libro mío se lea en todos los países de Latinoamérica, en especial en México, donde desde ya les adelanto que lo pueden conseguir en cualquier librería, pero para conseguirlo primero les voy a dar ganas de leerlo, ¿sí? Así que les cuento un poquito de qué se trata, cómo surgió el libro. Es una historia que podríamos pensar como un tanto trágica, no es muy esperanzadora si la abordamos desde una perspectiva, pero como la literatura no es una sola perspectiva, sino muchas, podemos incluso considerar que tiene un tono esperanzador en el final. No quiero revelar nada, simplemente les voy a contar a modo de sinopsis de qué se trata el libro. En Uruguay hace muchos años ocurrió un accidente de tránsito terrible y consideremos que yo vengo de un país que es pequeño, pequeño en población, pequeño en territorio, aunque grande en otros aspectos, por supuesto. Entonces, cuando ocurre una tragedia que involucra personas, la gente por lo general se hace eco de eso y es algo que suele tocar y afectar a toda la sociedad. En aquel accidente de tránsito murieron 7 personas. Fue un accidente que queda en la historia como uno de los más multitudinarios de Uruguay y tuvo un componente trágico no solo por la muerte de todas estas personas, sino porque fueron 2 autos involucrados y uno venía a contramano por la ruta después de cometer un delito. ¿Sí? Venían 4 personas después de haber robado una sucursal. En su momento, cuando vi esta historia, la grabé, primero porque me afectó, porque me afectó emocionalmente saber de esto, y después porque lo consideré un posible germen de materia prima literaria. Una vez que pasó el tiempo, me llama a Random House para proponerme hacer un libro con ellos. Yo ya tenía esta idea que venía macerando en la mente y así fue como se me ocurrió ejercer mi lado periodístico, además de mi lado literario en este libro, y arrancar la novela con un pulso narrativo de corte notarial, investigativo, describiendo in media res, como si fuera con una cámara, a la ruta en el momento en el que el único sobreviviente, una de las personas que venía de cometer el ilícito, abre un ojo tirado en el pasto, se despierta y toma conciencia de que está vivo, ¿sí? Una vez que tuve a ese protagonista, pensé, ¿qué quiero escribir yo y sobre qué quiero escribir? A nivel estructural quería escribir una novela de encierro, una novela que tuviera una geografía y un espacio acotado que me desafiara a tener pocos recursos, como los niños cuando tienen un solo juguete y se tienen que dar maña. Bueno, lo mismo me impuse a mí misma. ¿Qué pasa si yo tengo un escenario acotado que me obligue a mí a ser eficiente a la hora de la narración? Ese escenario fue un hospital público de un departamento de Uruguay, ¿sí? Lo que va a pasar, lo que pasa en el relato primero de la novela, y esto lo pueden ver en la contratapa, no estoy spoileando nada, es que una segunda persona, además de Andrés, este sobreviviente, también sobrevive al accidente, venía en un tercer auto. Ella se va a despertar en la cama de un hospital, el mismo que Andrés, va a tomar conciencia de su tiempo y espacio, de su circunstancia, se va a desenganchar del suero y se va a esconder en el hospital y va a tomar la identidad de otra persona, en este caso una doctora, con la túnica, con el nombre. ¿Cuál va a ser su primer cometido? Encontrar al sobreviviente que ocasionó el accidente, haciéndose pasar por otra persona y en principio tratar de entender. Julia, esta protagonista, no fue un personaje fácil de narrar porque en principio es un personaje un tanto deleznable si lo juzgamos con el barómetro de lo convencionalmente admitido.
Por lo tanto, fue desafiante escribirla, desafiante hacerla, desafiante narrarla. Pero yo lo que quería contar era, con mucho Freud en la cabeza y mucho psicoanálisis, teoría psicoanalítica en la mente, quería contar cómo no necesariamente las personas debimos haber pasado por un hecho trágico fundante, como un maltrato, como sí lo sufre Andrés y su hermano mellizo, el otro protagonista, cómo el génesis de un personaje no necesariamente determina el nivel trágico de ese género, las acciones en su vida y en su presente. Julia es una persona que podríamos decir, pero ella no tiene un problema que justifique la forma en la que ella está actuando. Pero lo que quería poner de manifiesto es, ¿quiénes somos nosotros para decir que Julia no tiene un problema? En este sentido, es una historia sobre el tomar conciencia, sobre el realize, dirían en inglés, un concepto que me gusta mucho siempre en la tragedia griega, que apunta a eso, ¿no? A la anagnórisis, al darse cuenta de nuestro tiempo y espacio y de nuestro presente y de nuestra realidad en nuestro tiempo y espacio. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué lo seguimos haciendo una vez que ya sabemos que lo hacemos? Esa es Julia, una persona que va deambulando por los pasillos de un hospital, que abandona completamente su cómoda vida, ella es profesional, es bióloga, aparentemente lo tiene todo, y sin embargo decide dormir durante 15 días en el placar de un hospital, comer con ademanes animales la comida que va robando para ir descubriéndose a sí misma, para saber o no qué es lo que quiere y lo que no del mundo. Es un personaje que básicamente encarna aquel que no se encuentra ni encaja en el mundo. Una sensación que muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de la vida, pero que a diferencia de esas situaciones que se dan puntualmente cuando sentimos que no encajamos, que no pertenecemos a ningún sitio ni a ningún lado, a Julia le ha asignado la vida. Nunca estuvo cómoda en el mundo. Ella no tiene la pulsión del suicidio, porque es una de las cosas que uno podría pensar, pero ¿para qué está esta mujer en esta vida? No aparece la posibilidad de dejar de existir de esa manera, sino de otra. Ella deja de existir para existir de otra manera, para conocerse en una situación extrema que la obligue a pensar y a saberse en el mundo fuera de las comodidades y de su situación aparente que ella vive día a día. No conforme, porque la literatura no solo son sus protagonistas o los protagonistas de los libros, decidí darle mucha entidad a los personajes secundarios. El personaje secundario es vital para toda historia y muchas veces me duele que le digamos secundario, porque todo personaje que aparece en una obra de ficción, aunque tenga 4 renglones de aparición, es importante, por algo está ahí y es parte de los hilos que van tejiendo la trama. ¿Qué quise hacer también? Entender que somos presente y que somos historia vivida, que todos los personajes que aparecen en la novela tienen un pasado, que a veces los ha determinado de forma más explícita y a veces no, y personajes que tienen algo en común. Son todos flores rotas, son todos personajes que no encuentran un espacio, que no encuentran un lugar. Esto sobre todo, y quiero contarles también, la novela se sitúa en un contexto que no es cualquier contexto y que los rioplatenses vivimos en carne propia y conocemos muy bien, pero que me interesaba también volcarlo a la literatura y que quedara ahí sellado para que en el futuro alguien pueda también leer El resto del mundo rima y enterarse cómo se vivió una época determinada. Esa época fue el año 2002, un año en el que, posterior a la crisis del 2001 que azotó a Argentina y a Uruguay, recordarán un presidente argentino huyendo desde el techo de la Casa de Gobierno en helicóptero, ni bien empezaron los estallidos sociales. Fue una época muy dura, una época en la que particularmente yo ya era consciente, era adolescente cuando pasó, así que fue un momento histórico al que no tuve que ir a buscar a los libros de historia, sino que yo misma podía dar cuenta de la fragmentación
social, política e individual que supuso esto, ¿sí? Para quienes ya lo habían vivido, era otra vez la democracia tambaleando, otra vez la posibilidad siempre latente de volver a vivir una historia reciente de dictadura, porque cuando los estallidos sociales calan tan hondo, hay una estructura que siempre se desconfigura, y eso esta vez lo veíamos por televisión y lo veíamos en nuestra propia vida, que era completamente modificada y devastada. Entonces, estos personajes de esta novela se mueven en ese contexto. Si bien la novela no es un libro que se aboque particularmente a explicar la crisis del 2001, no puedo desconocer que transcurre en ese espacio y que también de alguna manera va a determinar la atmósfera en la que transcurre el libro. Espero no haberlos aburrido. Ojalá puedan leer este libro. Yo me siento orgullosa de estar hoy en México, de que me estén recibiendo con tanto cariño, con tanta estima y con esta calidez. Me encanta que el libro se esté leyendo, me encanta que el libro sea uruguayo y que pueda ser leído en cualquier rinconcito, en cualquier otro país, que se sepa que cómo hablamos en Uruguay, porque la variedad lingüística del libro responde a la propia historia y al verosímil de la propia historia, entonces quise respetar también esa oralidad. Así que les invito a leerlo y bueno, estamos en contacto y después me cuentan. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me soplan por interno. Mis redes sociales me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, por Carollina, porque en algún momento puse una doble L de más, así que me encuentran por ahí y estamos en contacto para los que quieran.